Muy buen día a todos. Quiero agradecer la oportunidad y el espacio. También agradecer a mis mentores que me han permitido llegar hasta este punto, el doctor José Leandro Tristán Rodríguez y el doctor Luis Enrique Carranza, y a todos los responsables. Desde luego, todo el comité científico por su irreductible pasión, compromiso y divulgación de la ciencia a lo largo de esta actualidad, de este tiempo, en función y beneficio para todos. Bien, México ocupa una cifra muy importante en obesidad y sobrepeso, lo cual genera un promedio de muertes por obesidad de 300,000 al año. Esto equivale prácticamente a 3 veces el estadio más grande de fútbol americano colegial de los Estados Unidos y nos da un indicador muy claro de la gran problemática que se tiene al respecto. Muy bien, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, nos dice que el porcentaje de la actividad física en la población de entre 20 a 69 años de edad que se realiza actividad física de 150 minutos, que son 2.5 horas por semana, es de apenas el 29% de la población total. Esto representa que para las mujeres es de 32.5% mayor que el 24.8% de los hombres. Según las recomendaciones de la OMS, este rango de población de 20 a 69 años debería estar entre los 45 a los 60 minutos, un aproximado de 7 horas por semana, y solo representa el 17.9, lo cual es apenas el 0.62% de la población que pasa del mínimo al recomendado, siendo nuevamente las mujeres 18.5% mayor que 17.3 respecto a los hombres. Para el máximo de tiempo que se ha revisado de 1.680 minutos, unas 28 horas por semana, existe una diferencia significativa de las mujeres de un 13% mayor al 28.1% y un 9% respecto a la población total del mínimo al máximo registrado y un menos 0,1% entre el recomendado por la OMS, que son 7 horas aproximadamente, respecto al mayor de las 28 horas por semana. Esto refleja económicamente en salud pública para el país y evidentemente en materia deportiva en el aspecto de actividad física y deporte. Muy bien. Ejercicio o actividad física, que en realidad no es lo mismo, pero tienen efectos bastante similares. Existen dos formas. Una aguda sobre una unidad de tiempo del estímulo que tendrá una respuesta fisiológica. Esta respuesta fisiológica la vamos a llevar carga interna. La actividad física o el ejercicio, carga externa. Y también tendrá una forma crónica, que serán muchas unidades de estímulo o muchos entrenamientos o muchas sesiones de ejercicio, y estas tendrán unas adaptaciones fisiológicas. Esto es de manera más longitudinal. Estímulo o carga externa. Anteriormente, los profesionales han mencionado el concepto de homeostasis, que es el equilibrio del medio interno, donde el sujeto se encuentra en condiciones normales. El estímulo de la carga externa, ejercicio, actividad física, generará un estrés sobre el organismo y este será un estímulo que va a producir una alteración sobre el equilibrio, romperá la homeostasis. Esta tendrá una respuesta fisiológica, una carga interna que causará una reacción aguda. Esta reacción aguda tendrá una regulación biofuncional, que será el feedback, que es la capacidad del cuerpo para permitir reorganizar la homeostasis. Prácticamente entraríamos en el término de alostasis para llegar nuevamente a una nueva homeostasis. Muy bien, ahora tendremos el ejercicio o actividad física y esto será en función del tipo de movimiento de la masa, el volumen y la intensidad que veremos más adelante. Tenemos ejercicio que debe estar organizado, tiene que tener una calidad y una cantidad. Esto se llamará carga externa, que tendrá una carga interna en función de las características individuales del sujeto, el nivel de entrenabilidad, su estado emocional, el nivel de salud que tenga, el ambiente nutricional y la genética. Estamos condicionados a la estructura del somatotipo de la persona, en este caso los niños, adolescentes, con alguna patología para poder prescribir la actividad física de manera correcta. Tendremos un resultado del entrenamiento que llamaremos carga interna para después llegar a nuestros objetivos y metas en un nivel de rendimiento cada vez mejor en este proceso homoestático, alostático y nuevamente homoestático para generar un rendimiento determinante. Tendremos a nivel sistémico distintas respuestas
sobre el estímulo que rompe la homeostasis, una regulación y nuevamente un nuevo periodo de adaptación. Tendremos el concepto de adaptación o ley de supercompensación. Esto genera un desgaste, que es el estímulo del entrenamiento, llegar a un pico de fatiga, con el tiempo generar una recuperación y someter nuevamente a una carga externa al sujeto de mayor complejidad y en otro porcentaje de parámetro para volver a romper esa homeostasis y generar repetidamente esta conducta para que así pueda ir mejorando. La supercompensación no es otra cosa más que la supervivencia del cuerpo humano ante este estímulo de estrés fisiológico. Muy bien, ahora, tenemos los sustratos energéticos. Los sustratos energéticos van a ir en función del tiempo y de la intensidad que se debe de cuantificar para poder someter a nuevas adaptaciones al organismo. Esto nos llevará hacia dos cosas, la ruta metabólica. La ruta metabólica nos va a mencionar si es aeróbica o anaeróbica para producir los efectos que estamos buscando dentro de nuestros objetivos, según sea la patología, según sea la edad, la condición y la estructura genética. A la derecha podemos observar el porcentaje de las fibras musculares. Existen dos tipos de fibras musculares, 1A y 2B. El equilibrio porcentual de la 1A y 2B generará las fibras mixtas. En realidad, todos los sujetos tenemos los dos tipos de fibras, pero en distinto porcentaje, y eso condicionará directamente el volumen y la intensidad de la actividad física y el objetivo que estamos buscando para ocupar el sustrato energético. Cumpliendo con la metodología correcta, ocupamos todos de igual manera los sustratos energéticos, pero se ven reflejadas en rendimiento corporal, funcional y biológico de manera relativa. Muy bien, esta es una propuesta donde hablaremos de los componentes de la carga externa, que debe ser intensidad, volumen, densidad y complejidad. ¿Qué es la intensidad? Sobre la ruta metabólica que estamos hablando, la carga interna en la que se va a establecer, como por ejemplo, 95% de la frecuencia cardíaca, al 85% de la velocidad del V2 máximo, al 90% del V2 máximo, 70% de 1RM. Y va a tener una respuesta aguda. La ruta metabólica, aeróbica, anaeróbica, anaeróbica láctica, anaeróbica aláctica. Volumen, ¿cuánto va a realizar? Y esto se puede representar en horas, minutos, segundos, kilómetros, metros, centímetros, toneladas, kilómetros, frecuencia cardíaca, VO2 máximo, lactato. Y evidentemente en la respuesta de esta interpretación será latidos por minuto, mililitros sobre kilogramos sobre minuto, peso relativo y peso absoluto del que se esté estimulando y milimoles, entre otros más. La densidad, ¿qué es la densidad? Es la relación de la carga externa y el descanso. Por ejemplo, 2 minutos de un trabajo continuo, saltos, por 10 repeticiones al 70% de la frecuencia cardíaca máxima o, en su defecto, que no aplique la densidad según sea el método que estemos ocupando en función de lo que queremos lograr sobre las distintas patologías. Complejidad será el nivel de la dificultad de la actividad física. Puede ser una actividad donde se involucre al paciente, al niño que esté parado, que esté avanzando, que tenga a lo mejor alguna limitante en los espacios, etcétera. Esto también implica la altimetría, la hora del día, ambiente atmosférico y contexto social. No olvidemos que tenemos una situación en particular que son niños y adolescentes, para los cuales tendremos otros componentes a considerar, componentes del estímulo motriz, extensión, que son las tareas que le vamos a pedir al niño que realice, el perfeccionamiento, qué nivel de ejecución motriz va a realizar, la valoración aplicación de que lo esté realizando correctamente, porque existe algo que se llaman fases sensibles. Las fases sensibles, pues, son la etapa cronológica y biológica de desarrollo del niño en la que se va a ver condicionada sobre el estímulo, el volumen y la intensidad en la que estemos trabajando y finalmente una gestión del tiempo. ¿Por qué la gestión del tiempo? Porque es la que nos va a llevar junto con la intensidad hacia la ruta metabólica. Problemática, obesidad. Nuestro objetivo, eliminar la velocidad, la obesidad en función de un principio.
volumen e intensidad. A mayor volumen, menor intensidad. A menor intensidad, mayor volumen. Y esto va a ser el principio básico para la prescripción en las patologías que vamos a observar. Muy bien, el VO2 máximo. El VO2 máximo es un biomarcador muy importante que nos dice el estado de salud del paciente. ¿Es mejorable? Por supuesto que es mejorable. ¿En función de qué? En función del estímulo del entrenamiento, que sea aeróbico o anaeróbico. El control y la mejora de este biomarcador nos ayudará para poder tener la correcta planificación de la actividad física. Oxígeno y dióxido de carbono. Este va a tener un intercambio en el proceso basal del cuerpo. A nivel tejido se encuentra esa interacción en el cuerpo. Cuando sometemos nosotros al sujeto, lo vamos a someter en un porcentaje de su funcionamiento basal y de mayor rendimiento a través de un test que vamos a ver inmediatamente. Esto se va a focalizar directamente sobre el funcionamiento y la adaptación que va a tener el cuerpo humano en función del oxígeno y de no tener el oxígeno, que es la ruta anaeróbica. Como podemos observar, tenemos 4 elementos. Nos vamos a enfocar en 2, el oxígeno y el dióxido de carbono, que está presente en la atmósfera del aire. Una vez que mantengamos al sujeto, al niño, que es una masa en movimiento, demandará que muscularmente reciba el oxígeno para poder canalizarlo como energía, para poder metabolizarlo como energía. Sin embargo, dependiendo del nivel de la intensidad de la carga, será el nivel de oxígeno que se haga presente sobre el músculo y lo va a llevar hacia una ruta metabólica interesante. El qué lo sabemos, mejorar su VO2 máximo. El cómo es la pregunta. Un test que tiene 30 años de vigencia, que no es invasivo, que es muy sencillo y que está científicamente comprobado que funciona, es el test de Kurnaven. A través de un estímulo auditivo de 20 metros, sometemos al sujeto a que haga distintos recorridos del punto A al punto B en indicación de señal sonora y registraremos el momento o el nivel en el que ya no pudo llegar antes de este estímulo y nos dará el indicador del nivel de VO2 máximo relativo y absoluto para poder, a partir de ello, planificar y prescribir la actividad física en el porcentaje correcto. Otro test, que es el test de Montreal, es básicamente lo mismo, pero sobre una superficie de 400 metros. Si bien podemos no tener la instalación para poder darle atención a todas las poblaciones, sí podemos darle un acercamiento bastante importante. La importancia de este test es que nos indica y nos dice que puede incluso hasta caminar y nos va a dar un indicador. Supongamos que al correr queda en un nivel 11. Tenemos 38.5 mililitros sobre kilogramo sobre minuto del sujeto. Entonces, en el estadio 11 podremos conocer la velocidad 9.76 kilómetros por hora. 9.76 kilómetros por hora será el 100% de su VO2 máximo. A partir de ello tendremos que planificar en la prescripción del entrenamiento para poder entender que esa va a ser la correcta zona de entrenamiento, de entrenabilidad para mejorar su funcionabilidad. Ahora, tenemos zonas de frecuencia cardíaca. Es importante mencionar que para las zonas de frecuencia cardíaca, para materia de planificación en la actividad física es muy funcional, no para el rendimiento por la inexactitud que puede tener y los parámetros diferentes que vamos a buscar. Tenemos distintas zonas que se van a correlacionar directamente con el VO2 máximo. Baja, muy baja, baja, moderada, difícil y máxima. Esto con el fin de interpretar el estímulo de la carga interna en función de la salud y del cuidado del sujeto y del ser humano. Ahora, tenemos el estímulo muscular. Esto es muy importante. La estructura muscular está condicionada por genética. La genética nos da el indicador si es tipo de fibra 1A o 2B para el estímulo del entrenamiento y la patología que esté involucrada. Ahora, quiero presentarles una ficha técnica en colaboración con el neutrólogo Paul Ríos, el cual trabajaremos según sea el contexto de la patología, no importa de cuál estemos hablando.
Me enfocaré en la parte de la actividad física, conocer su nivel de entrenabilidad, el volumen total en el que trabaja o va a trabajar tanto en días como en horas y la calidad de fibra muscular presumible. ¿Eso de qué va a depender? De test muy simples que nos van a indicar cuál es su predominancia. Una vez que entendamos eso, podemos saber si es candidato o no a la prescripción ideal según sea la patología. La ruta metabólica deseada, aeróbica, anaeróbica o mixta, la hipertrofia muscular presumible, si será sarcomérica, sarcoplasmática o incluso mixta, y el umbral de lactato como indicador de la fatiga. Para la obesidad central, me dedicaré únicamente a los componentes de la planificación de la actividad física. La zona de entrenamiento, 1 o 2, en la anterior vista, ruta metabólica aeróbica, calidad de la fibra muscular, presumiblemente 1A. La 2B puede funcionar, pero le va a costar mucho más porque es de muy alta fatiga y lo que necesitamos es un alto volumen para poder oxidar la grasa. Volumen alto de 40 a 60 minutos nomás, una intensidad del 60 al 70% de la frecuencia cardíaca máxima y del 50 al 60% de la velocidad aeróbica máxima, o VAM, que es la que va a tocar y estimular la mejora del VO2 máximo. Densidad no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque no la vamos a necesitar en este momento. Complejidad, intensidad constante y estable. Ese va a ser uno de los indicadores. Para la diabetes mellitus tipo 2, zona de frecuencia cardíaca entre 2 y 3, ruta metabólica aeróbica anaeróbica. Aquí sí, una persona de fibra 1A y 2B le va a poder funcionar de manera correcta porque el estímulo del entrenamiento generará que consuma glucosa y eso podrá darle una adaptación importante al sujeto. Los porcentajes antes mencionados. Para la dislipidemia también, ruta metabólica aeróbica, un nivel de intensidad bajo, preferentemente para los dos. Ahora, aquí es algo muy importante. Tenemos 1A para el tema de oxidación, pero para los que son de perfil genético 2A, se sugiere un método HIIT, que es el High Interval Intense Training, de muy corto volumen y muy alta intensidad, pero que se ha demostrado la mejora en esta patología. Para sarcopenia, nos vamos a enfocar directamente sobre los volúmenes entre el 60 y el 90% del 1RM o repetición máxima de contracción muscular en función de mejorar la potencia y de poder generar una hipertrofia muscular y el desarrollo de la fuerza, que no es lo mismo, pero finalmente va a tener en este ciclo de estiramiento-cortamiento de la fibra muscular un enfoque bastante interesante para poder combatir esta patología. Para el estrés oxidativo, altas intensidades, ATP, fosfocreatina, descanso regular, puede ser cualquier tipo de fibra, finalmente no nos importa tanto la velocidad y el funcionamiento que se tenga, pero sí el estímulo de la segregación del sustrato energético. Ruta metabólica, aeróbica, anaeróbica y aeróbico láctico como láctico. Para las complicaciones musculoesqueléticas se sigue sobre la misma línea. Para las enfermedades como enfermedad hepática, podemos observar que tiene que ser un efecto alto, de un alto volumen, una intensidad de media baja entre el 60 al 75% de frecuencia cardíaca máxima y la funcionalidad entre el 60 y el 70%. En función del tiempo, me iré un poco rápido para poder abordar un tema bastante interesante. El NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Estamos hablando de una población infantojuvenil. ¿Qué es esto? Es el gasto kilocalórico, que no es precisamente la actividad física planificada o el ejercicio, pero que sí va a aportar beneficios extras para poder alcanzar un mayor déficit kilocalórico en búsqueda de las respuestas de disminuir la obesidad en los niños. Como conclusiones, tenemos un problema de salud pública muy importante con población infantil, que solo a través de la actividad física y el movimiento podremos lograr regulaciones metabólicas, regulaciones hormonales, gasto energético y finalmente, ¿por qué no?, tener los ejemplos del rendimiento deportivo en pro de la internacionalización. Esto será en función de la metodología correcta en el principio del volumen y la intensidad para aterrizarlos sobre la ruta metabólica correcta que va a producir la adaptación que estamos buscando. ¿Okay?
Quiero agradecer nuevamente a los responsables, felicitarlos por su gran congreso, por la divulgación de la ciencia y agradecido por la participación en este aporte. Muchas gracias.